Soy Mar y en este vídeo vamos a hablar de la astrología de junio 2024. Estamos apenas saliendo de la conjunción exacta entre el Sol y la Luna en Géminis, con Venus también. Fueron una seguidilla de eventos astrológicos y a partir de ahora vamos hacia otro momento. Vamos al solsticio Cáncer, el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. El Sol pasa por 4 portales. De esos 4 son el momento donde los signos cardinales inician, pero especialmente estos 2 solsticios, que son el de diciembre y el de junio, marcan unos puntos muy importantes en cada año. Esto pasa siempre más o menos alrededor del 21 de junio y de diciembre, pero en verdad son 3 días. Puede ser del 21 al 24, a veces puede ser antes, 19, 20, depende del año. Es el momento en que el Sol ingresa a Cáncer, es el solsticio de verano en el hemisferio norte y el solsticio de invierno en el hemisferio sur. ¿Qué pasa cuando el Sol atraviesa estas puertas del año? Ese momento es muy potente, pero hay unos días, más o menos 3 días, donde el tiempo pasa distinto y donde existen nuevas oportunidades. Esto, por supuesto, la gente más sensible a las energías lo sentirá más, pero te invito a que le prestes atención este año, porque es uno de los momentos, junto con los eclipses, los solsticios y equinoccios, donde existen puertas de manifestación. Y es posible entrar en una de esas puertas donde abrimos un camino nuevo en la vida. Y este año es particularmente interesante, por eso decidí hacer este vídeo, que sea como un overview general del mes, porque estamos teniendo muchos eventos astrológicos y a veces, si lo ponemos por separado, parece que las energías son aisladas, y no, va todo junto. Ahora, estamos todavía bajo la influencia de la luna nueva en Géminis, que viene con una potente energía de inicios, jupiteriana, además una energía de expansión. Esto va a durar todo el año en nuestra área Géminis. Y el aire geminiano, hay tantos planetas ahí, está Mercurio en Géminis, que es el regente. Está Júpiter. Júpiter y Mercurio son el maestro y el alumno. Como así mismo Géminis y Sagitario son energías opuestas, Júpiter y Mercurio son energías también opuestas complementarias. Pero están ambas en Géminis en este momento. Entonces, ir hacia una de las tantas opciones que esta energía Géminis nos está proponiendo, pero que también podemos concretizarla, materializarla, llevarla a un curso a través del tiempo. Y esa es la propuesta de Saturno haciendo cuadratura. Hablé en mi video anterior sobre la luna nueva en Géminis, sobre este aspecto de cuadratura de Saturno que está en conjunción Aneso en Piscis. Y una cuadratura es como un codazo, como una limitación entre tanta alegría geminiana, entre tanta expansión jupiteriana. De repente está Saturno en Piscis que dice, hay una especie de carga del pasado o es transgeneracional, hay algo ahí, hay una oscuridad, hay algo inconsciente que, ya que estamos de bonanza, ¿por qué no aprovechar para trabajar esto que quizás no es lo más divertido, pero es lo que luego a largo plazo nos va a dar ese nuevo propósito que busca Júpiter? Esto por un lado, y es la energía geminiana está a tope y va a seguir a tope, vamos a estar muy Géminis por bastante tiempo, pero poco a poco nos dirigimos hacia la segunda mitad de junio, cuando nos espera la luna llena en Capricornio. Una vez que el Sol entra en Cáncer, la luna llena se da al principio del signo, entonces es al otro día, o un día y medio luego. ¿Qué nos marcan estas energías? Capricornio-Cáncer. Bueno, por un lado hay una conclusión en materia emocional, eso es una luna llena, que cierra, o mejor dicho, manifiesta completamente ese inicio, esa siembra que siempre plantamos en las lunas nuevas, que en este caso fue en enero. De alguna manera ahora vemos más claro qué es lo que en nuestra área Capricornio ahora ya está más que visible, más que manifestado. Saturno, otra vez, ahí está como regente de la luna llena, nos invita a ver lo bonito que es hacer cosas que duren en el tiempo y lo bonito que es el esfuerzo consistente a través del tiempo para dar un fruto que podemos esperar. En este momento, las energías son muy aire. ¿Y esto qué quiere decir? Muy creativas. El aire geminiano
nos da muchas opciones. Los signos de aire en general son signos sociales, son signos de intercambio, son signos de movimiento. Géminis en particular nos habla de muchas opciones. Queremos quizás aprender algo nuevo y todavía no nos decidimos qué, o nos sentimos motivados a jugar, a ver la vida también como un juego, a querer hackear la vida, esto de hackear la Matrix, ¿no? Ok, Géminis ahora está muy dispuesto a hackear la Matrix, a decir, bueno, voy a enviar un nuevo código en la realidad y ver cómo la realidad me responde, quiero cambiar tal actitud, quiero empezar a hacer algo nuevo, diferente, pero siempre con este espíritu de estudiante que, ok, me estoy divirtiendo, estoy jugando, estoy probando todas las opciones, pero no necesariamente en la fase Géminis de la realidad vamos a decidir. Yo te invito a que aproveches este momento, a que juegues, a que explores, no solo este mes, no solo este momento en particular, sino en sí todo el año que nos espera con Júpiter en Géminis, que transitará por todos los grados, ahora está recién al principio, pero va a transitar alrededor del signo, y el año que viene, ya para junio, va a pasar a Cáncer, y también el humor va a cambiar, porque cuando pasamos de un signo de aire a un signo de agua, cambia la sensación, que es de repente somos muy mentales, estamos siendo muy mentales, estamos considerando todo desde las opciones concretas o desde una mente abierta, desde una mente racional. Pero ahora, cuando llegamos a Cáncer, ya no importa esa lógica, ya no importa tener que seguir ninguna lógica, es un sentimiento. Y inmediatamente después del solsticio, que es este momento tan especial en el que el Sol entra, además del signo Cáncer en sí, que es esto que estoy diciendo, cuando el Sol entra en un signo cardinal, ya sea Cáncer Capricornio o Aries Libra en los equinoccios, hay una fuerza muy grande porque se inicia una nueva etapa del año. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no olvidemos que la astrología era un calendario de cosecha y lo sigue siendo, solo que ahora la cosecha es simbólica y no necesariamente son las verduras y frutas que estamos cosechando, pero también puede ser, porque al final lo simbólico, lo psíquico, sigue los mismos procesos que lo orgánico. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Pues bien, y la luna llena aporta también este toque saturnino que ya venía desde la luna nueva de Géminis. Entonces, este Saturno va a conversar con todos los protagonistas al principio del mes y luego ya como regente de la luna llena en Capricornio nos va a mostrar la prueba de que el esfuerzo a largo plazo sí vale la pena. Esto, por favor, ténganlo en cuenta y practíquenlo, porque la astrología en realidad no es algo abstracto ni teórico, sino que es aprovechar el momento para cada cosa. Quiero profundizar en las energías de los protagonistas de este mes. Géminis es el protagonista de esta mitad del año y la mitad del año que viene, porque Júpiter cuando visita un signo lo convierte en el signo estrella, en el signo más destacado. ¿Y qué es Géminis? Esto lo expliqué bastante en los dos videos en que hablé de Júpiter y de la luna nueva, pero creo que los signos van en capas, van en oleadas, son arquetipos que jamás se van a poder encapsular en palabras ni retener, van llegando a cada uno. Yo tengo una versión de Géminis diferente en cada video en el que voy a hablar de Géminis, y así también tú tienes una versión diferente de Géminis a lo largo de tu vida. No importa si te consideras una persona poco o mucho en la barrita de Géminis, porque todos tenemos este signo y lo utilizamos en un área de la vida. Yo quiero que quienes estén escuchando esto sepan que cuando yo hablo de los signos no estoy hablando de personas. Entiendo que el problema del lenguaje es la dualidad. Cuando yo digo Géminis, enseguida estoy pensando en ¿quién conozco de Géminis? No. Estoy hablando de una energía arquetípica que no es una persona. O sea, las personas Géminis que conocen no es de lo que estoy hablando, aunque puede ser que más seguido esas personas manifiesten este arquetipo. Pero este arquetipo también lo manifiestas tú y todo en la realidad. ¿Qué son los arquetipos y por qué son tan importantes para entender de qué se trata la astrología? Son fuerzas
que nos llevan a contar historias. Estas historias que desde el principio de la humanidad nos cuentan a formato de cuento cómo inició todo, por qué hacemos lo que hacemos, quiénes eran los personajes, todo, ya sea en el panteón egipcio, el panteón griego, el panteón hindú, todos siguen una misma historia. A mí me gusta ahora para el solsticio, por ejemplo, bueno, siempre lo nombro a Buda y a Jesús, ¿no? Porque son la conciencia solar. Pero estos dioses solares, Sol Invictus, por ejemplo, son los dioses que se honran en los solsticios y los equinoccios. Son las fases que hace ese sol pasando por las 4 puertas del año que nos invita a entrar en una nueva etapa. Y de esa manera, antes se hacían estos ritos de iniciación, esto lo hablo en el video de Neptuno en el 29 de Piscis, estos ritos de iniciación que los podemos hacer hoy en día a nuestra manera, de hecho ya los estamos haciendo, son pequeñas, a veces festividades de pueblo y otras veces pequeños altares que se hacían en las casas, o se cocinaba un pan, o se prendía una fogata, que todavía se sigue haciendo en algunas regiones, por ejemplo la fiesta de San Juan es una fiesta del solsticio. La fiesta de Navidad en el hemisferio sur es una fiesta de solsticio. De hecho, San Juan y Navidad San Juan en el hemisferio norte y Navidad en el hemisferio sur es este momento del solsticio. En mi video de Neptuno en el 29 de Piscis, que esto es algo que nos va a pasar hasta septiembre, menciono Sueño de una noche de verano, que en verdad la traducción no es literal, es Sueño de una noche de San Juan, Sueño de una noche del solsticio. Son esos días donde antiguamente se decía que salían los duendes, las hadas, pasaban cosas extrañas, que si te dormías abajo de una higuera, no sé qué pasaba. Bueno, entonces mi invitación es estos días entre la luna llena, unos días antes de la luna llena, vamos a sentir, yo creo, una doble energía. Una energía solar muy fuerte, vamos a sentir cuando nos aproximamos al solsticio y los primeros 3 días después del solsticio, y una energía lunar, que quiere decir emocional, porque esto se siente naturalmente en las lunas llenas. Por supuesto, no siempre pasa que sea solsticio y luna llena a la vez, es bastante fuerte esta oposición Cáncer-Capricornio. Vamos a hacer un equilibrio interno entre necesidades, deseos, responsabilidades. Esto que hablaba de la importancia de las metas a largo plazo y la consistencia, esa repetición saturnina de hacer una cosa todos los días para llegar a una meta, eso es lo que luego, por más que hayamos pasado algún tipo de decaimiento, porque Saturno, Capricornio, son energías que sienten el peso del mundo en sus espaldas y a veces eso les quita un poco de autoestima o de fuerza, pero en verdad no es que les quita fuerza, les quita más bien la energía saturnina, que cada golpe, cada desafío le hace más fuerte internamente. Externamente parece que nada cambia, pero es que Saturno no pierde el tiempo en quejarse, simplemente repite hasta que logra la maestría, porque sabe que en este juego de la vida no hay nada más difícil en este mundo material que bajar algo a la tierra. Tener ideas es muy fácil, hay 1000 opciones, hay 1000 cosas para hacer, pero ¿cuál es la que quieres hacer? Esto es, si puedo resumir y recapitular todo el vídeo, es esto, es el quincuncio entre Géminis y Capricornio. Quincuncio es una energía de no entendimiento. Géminis y Capricornio tienen esta relación de nada que ver, pero igual si nos asociamos, podemos combinar estas dos energías, de consistencia y de creatividad. Y este mes tenemos estas dos energías, y son energías que no se llevan tan bien, porque no se entienden. Siempre el quincuncio es el signo antes y el signo después de la oposición, entonces como no se ven claramente. Pero si podemos darle un sitio a las dos,
lo que se nos pide para sacar lo mejor de este clima astrológico es poder aprovechar esta gran fertilidad geminiana, porque Géminis es un signo que es como que tira semillas por todos sitios, abre hilos por todos lados, tiene una gran capacidad de intercambiar con muchos tipos de personas alrededor, o como dije antes, es el comercio, es el intercambio, es la conversación, es la charla, es el intercambio social. Géminis es un signo muy social, pero claro, a Capricornio y a Saturno esto le distrae, le dispersa. Bueno, quizás a Saturno, a Capricornio no, a Géminis le dispersa. Y lo que nos está invitando esta otra energía, que está al principio, en el momento de la luna, desde una cuadratura, pero ya desde la luna nueva, pero ya cuando lleguemos a la luna llena, es otra relación, porque ya la cuadratura ya pasó y ya pudimos pasar esa tensión máxima en la que nuestra parte niño Géminis dice, uy no, qué aburrida la consistencia, qué aburrida la disciplina. Pero cuando veamos, y esto es lo que nos invita la luna llena, cuando veamos que hay cosas en las que nos esforzamos en el pasado y que ahora nos están dando frutos, y eso está muy bien, y lo queremos repetir, entonces ahí quizás puede haber el estímulo, ahí se puede negociar entre Géminis y Capricornio, o entre Saturno y Mercurio, es decir, sí, yo puedo seguir moviéndome, puedo seguir buscando opciones, porque siempre va a haber otra opción, pero cuando elija, no importa si después cambio de opinión, pero eso que elijo, si yo lo sigo repitiendo hasta masterizarlo, hasta hacerlo concreto, hasta bajarlo, eso me va a dar un fruto. Eso es seguro que me va a dar un fruto. Entonces, les dejo esto para que reflexionen cuál es el área de su vida. Por supuesto, la casa de Géminis tiene mucha información y en el próximo video voy a hablar un poco más de qué está pasando a nivel macro o qué específicamente trae la próxima luna llena. Pero es un momento álgido de energía, han pasado alineaciones que veníamos esperando hace un montón. Escríbeme en los comentarios si esto ya se manifestó en tu vida, si hay cosas que ahora ves claras y que estas últimas semanas tan movidas cambió algo internamente. Lo que está pasando a nivel macro, y siempre lo menciono y recomiendo ver mi video, el de Neptuno, es que estamos yendo hacia el año 2026 cuando va a suceder definitivamente la conjunción, la entrada de Neptuno en Aries y además la conjunción entre Saturno y Neptuno en el cero de Aries, que esto es una nueva era realmente. Pero mientras tenemos que limpiar nuestras viejas programaciones en determinadas situaciones que ya se vuelven tan repetitivas, tan tragicómicas, que es mejor que nos tomemos un tiempo para analizar realmente, abrir una puerta a la novedad que nos invita Géminis, pero ser conscientes que para tomar el poder y las riendas de nuestra vida, porque por supuesto hay un montón de cosas que no podemos controlar, pero lo único que podemos controlar es esa consistencia, es eso que hacemos repetidas veces, porque eso es lo único que nos va a quedar. Lo que haces todos los días, en eso te conviertes. Entonces, es muy fácil quejarse de lo que no tenemos, de lo que no va bien, pero hay un camino para llegar a todo. Y si empiezas hoy con algo muy pequeño y vas repitiéndolo, mejorando algo muy pequeño cada vez, todos esperamos que sea algo salido de un cuento de hadas, ¿no? Que venga el propósito y baje en un caballo blanco y nos diga, sí, eres elegido para hacer esta tarea súper importante. Y nadie quiere hacer algo simple. Nadie quiere empezar con algo muy sencillo y ver hasta dónde ese camino le lleva. Y yo creo que si todos hiciéramos eso, si usáramos alguna herramienta que tenemos a disposición, el que le gusta el ejercicio, hacer ejercicio, el que le gusta escribir, escribir, el que le gusta, eh, no sé, lo que sea. Pueden ser 1000 cosas. Si seguimos eso, si seguimos esa práctica luego se convierte en un estado de flow. ¿Qué es un estado de flow? Por ejemplo,
cuando vas conduciendo y casi sin esfuerzo, es como que flotas, no sé. O cuando masterizas alguna tarea, que puede ser cocinar, tocar un instrumento, cantar, bailar, no sé, el neurocirujano será operar, no lo sé. Cada uno tiene algo que sabe hacer muy bien. No tiene que ser algo grandioso, puede ser algo muy simple que lo hayas hecho en repetidas ocasiones, jugar un videojuego. Cuando entras en un estado de flow haciendo una actividad, ahí esto está comprobado por quienes han visto los cerebros en ese momento, en un escáner, que utilizamos más partes del cerebro cuando estamos ahí. Y paralelamente lo que se siente es una gran paz, como que el estrés se va, como que realmente conectamos con nosotros mismos. Y yo creo que no tiene valor, es incalculable el valor, no se puede medir el valor que tiene que hagamos esto. Y muchos se excusan detrás de el dinero, los recursos, los estudios, el tiempo, y en verdad no necesitas nada de eso. No necesitas absolutamente nada de eso. Puedes escoger algo que ya estás haciendo. Como, no sé, salir a correr, caminar, conducir. Bueno, hay gente que lo tendrá viendo reels o historias. Ese es el problema también, que cuando ese estado de flow lo encuentras haciendo algo que luego no te deja nada, es como que siempre necesitas esa proyección externa y no eres autosuficiente, no sabes cómo hacerte sentir bien a ti mismo. Y esto lo venimos viendo hace décadas con la televisión. La televisión ha sido ese lugar de paz, ¿no? Decir, bueno, salgo a trabajar, enciendo la televisión o me voy al bar y bebo. No tiene nada de malo, pero eso mismo, ese estado de relajación que encontramos externamente, luego nos deja vacíos. Igual la vida se va a pasar, pero si podemos aquí ahora, no importa tu edad, no importa tu condición, el poco tiempo que tengas, no importa lo que hayas hecho hasta ahora, si estás ahora vivo, viva, pues ¿por qué no? ¿Por qué no empezar un camino que te deje algún tipo de fruto con la consistencia llevada a repetición a través del tiempo? Puede ser aprender un nuevo oficio, puede ser perfeccionar algo que ya sepas o que hayas dejado en el tiempo. O, con tanta energía Géminis, seguramente aprender algo nuevo. Hoy en día están todas las posibilidades, no necesitas nada. Hay no solo gente que te lo ha facilitado por internet de manera gratuita, sino además hay un montón de herramientas, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que es capaz de resumirte eso mismo. O personas que ya lo hacen, que te resumen libros y los tienes ahí a disposición y te los explican con vídeos súper didácticos. Hay personas que se han dedicado, bueno, hay muchos nichos y canales de YouTube, a mí me encanta explorar en YouTube cuando quiero aprender algo nuevo, pero hay tanta gente que ya ha recorrido caminos y hoy en día nos lo facilita de manera audiovisual, que esto nos deja cada vez con menos excusas para sentirnos víctimas de la vida. Entonces, esto es muy importante porque de aquí al 2026, cada vez este camino se va a ir estrechando y todas las proyecciones y las sombras y las excusas van a ir dejándonos entre la espada y la pared de asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Y esto puede ser algo maravilloso y muy satisfactorio y muy fructífero. O puede ser también una muerte del ego, una noche oscura del alma y una depresión muy profunda. Depende de cuán arraigada está esta mentalidad de víctima en nuestro disco duro mental, porque todos tenemos ese hard drive mental donde tenemos almacenadas nuestros programas por defecto y nuestras reacciones por defecto. Y mi invitación con la astrología es a que desactivemos todo eso y nos demos cuenta de que la astrología no sirve para estigmatizar personas o juzgarlas por sus cartas astrales. Es muy normal y conozco mucha gente que quiere saber la carta astral de alguien como para
juzgarle o para saber si son compatibles o no. Personalmente, yo creo que todas las personas individuadas somos compatibles. ¿Por qué? Porque una persona individuada va más allá de su carta astral. Actúa desde el centro de la carta. El centro de la carta es un concepto que en la astrología se utiliza como análogo a la individuación junguiana, que es Carl Jung, este psicólogo que siempre menciono por el tema de la sincronicidad, porque también fue uno de los promotores de la astrología en Occidente. Este concepto de individuación quiere decir hacerme cargo de quién soy en su totalidad. El problema con los iniciados en astrología al principio es que quieren juzgar, categorizar y justificarse a través de la astrología, y en verdad el camino final es darme cuenta de que soy los 12 signos y ninguno a la vez, y mis amigos también, todas las personas que critico también, y entonces el juego de la vida, el juego de las proyecciones, el juego de los espejos, queda en evidencia como lo que es, un hermoso juego. El problema es que cuando nos lo creemos demasiado, empiezan las emociones a jugarnos una mala pasada, porque al final el dragón del que todos los mitos hablan, el monstruo del dragón, es nuestro propio ego rebelándose contra la conciencia. Es ese monstruo tónico que el héroe solar, en todos los cuentos más famosos, como San Jorge y el dragón, o bueno, el típico, ¿no? Matar dragón, rescatar princesa. La princesa no es más que esa gema, a veces no es princesa, sino un rubí o un diamante, es esa parte del yo esencial al que no podemos acceder hasta que no domemos esos bajos instintos. Es importante ver cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son nuestros deseos ocultos, porque es ahí donde tenemos que aplicar la disciplina. Es ahí donde tenemos que darle duro a ese dragón para que se someta en la a la conciencia solar. Pues no se trata de matar al dragón, se trata de integrarlo, porque el dragón en muchas de estas historias termina luego defendiendo al héroe. Una historia muy interesante es la de Medusa y Perseo. Medusa es, bueno, otro de estos mitos, pero en este caso es un mito, como dice Joseph Campbell, de salvación a la madre. Es un rey malo que se casa con la madre de Perseo y la tiene cautiva. Por otro lado, Medusa es otra mujer cautiva de esas serpientes no domadas, que es ese dragón, ¿no? Ese dragón de muchas cabezas que habla de la dispersión de la conciencia cuando no ha sido domada por la solaridad. De la muerte de Medusa sale Pegaso y Atenea, que es la protectora de Perseo, junto con Hermes, en ese mito es la que lleva luego en su escudo la cabeza de Medusa. Este mito tiene mucho para analizar en profundidad y me gustaría dedicarle un video completo, pero este monstruo que petrificaba a todos ahora se ha convertido en la defensa de Atenea. Es muy interesante porque en esto estamos la humanidad y en esto hemos estado siempre, pero estos años hay un despertar muy grande de conciencia que no ha habido más que en oleadas en la humanidad. Y por supuesto, con mucha conciencia viene mucha sombra también, porque esa sombra de la muerte, de la tragedia, de todos los males que hay en el mundo, son también parte del juego. Y es muy fácil atacar al responsable o al supuesto responsable, pero lo que es muy difícil es hacer el autotest, el autocuestionamiento de por qué esto que me molesta tanto,
¿Por qué esto que veo en las noticias me molesta tanto? ¿Por qué me siento responsable? ¿Por qué puedo odiar o estar en contra de un agente externo? ¿Es porque me siento impotente en mi propia vida y es más fácil culpar a este otro personaje externo que quizás nunca conoceré? Todas estas cosas son importantes cuestionárnoslas, porque a veces no sabemos por qué alguien nos cae mal. Alguien de las noticias, pues es normal, porque las personas, eh, sobre todo los gobernantes, son personas muy transpersonales, en sus cartas hay mucha energía transpersonal, entonces todos proyectan sus sus peores temores y sus peores deseos en ellos. Los aman de una manera neptunizada, y los que los odian también. Lo que es difícil es mantenerse neutral y darnos cuenta de que esas personas muestran una máscara que captura proyecciones y que podemos elegir entrar en ese juego de proyección o dedicarnos a lo único que podemos hacer, que es mejorar nuestra propia vida y tratar de hacer una realidad mejor en lo inmediato, en hacerle una realidad mejor a mis vecinos, a mi familia, a la gente alrededor. Eso es lo único que podemos manejar. Ya cuando estemos en el nivel de ese político o de ese famoso y podamos capturar toda esa energía transpersonal, pues ahí nos tocará tomar ese tipo de decisiones que él o ella en este momento esté tomando. Cuando muchos individuos, o sea, personas individuadas que ya han hecho este proceso y se han hecho cargo de su vida y crean un mundo mejor a su alrededor, se organizan, ahí está el verdadero poder de la masa, y esto probablemente lo veamos estos próximos 2 años con Neptuno en el final de Piscis, disolver esa impotencia de la masa e ir hacia la potencia que nos invita Aries, el cero de Aries. Y por otro lado, no olvidemos que Plutón ya está en Acuario, y esto también habla de grupos organizados, ya no de una masa, pero sí de grupos específicos que tienen una idea en común y pueden organizarse y tener un gran poder. Y esos grupos se organizan, por supuesto, a través de Internet. Así que, si tienes alguna de estas características, busca dónde están esas mentes afines, pero cuidado con creerte tu propio discurso. No olvides este concepto del juego. No te lo creas completamente, porque ahí es cuando ese dragón, ese ego, toma otra vez el control y vuelve a hacerte creer una víctima y vuelve a quitarte todo el poder. Es un proceso muy difícil, es mucho más fácil hablarlo que hacerlo, pero espero que haya servido, y si algo de esto te resonó, te invito a que me dejes un me gusta, un comentario y te suscribas a mi canal, y para tener más contenido astrológico, dale también a la campanita. Gracias. Adiós.